Buen día, estimados estudiantes, ¿cómo están? Les saluda el profesor Eduardo Flores. Espero que todos estén muy bien en sus casas y estén atentos para la siguiente sesión de aprendizaje. El tema que vamos a desarrollar hoy lleva por título ¿Quiénes eran considerados ciudadanos con derecho? ¿Quiénes eran considerados ciudadanos con derecho? Esta sesión de aprendizaje corresponde a los estudiantes del segundo grado de secundaria y el área que estamos desarrollando es Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Asimismo, esta sesión corresponde a la unidad número 1, Persona Humana. Avancemos. Generalmente cuando pensamos en derechos humanos, en personas, en ciudadanos, lo que nos viene a la mente es que todos tenemos derechos y responsabilidades y todos somos iguales ante la ley. Y eso actualmente es así. Pero si hacemos una revisión de la historia universal, vemos que estos cambios se han ido dando de manera gradual. Por ejemplo, si pensamos en la antigüedad, en el norte de África, en la cultura egipcia, vamos a observar que era una sociedad piramidal y que solamente un marcado grupo de la sociedad tenía ciertos privilegios y una gran mayoría no. Vamos a hacer un zoom. El faraón estaba en la cúspide social de la cultura egipcia. Debajo de él estaban los nobles, los sacerdotes y altos funcionarios. Debajo de los nobles estaban los soldados y debajo de los soldados los escribas. Se puede decir que este grupo social era el grupo privilegiado. Vamos a marcarlo acá con la pluma para que me siga. Este grupo de aquí, era el grupo privilegiado. Digamos que eran los que tenían derechos. Y los que están debajo, que son el grupo de aquí, los comerciantes, los artesanos, los campesinos y los esclavos eran los que tenían menos derechos. Sobre todo, el grupo de los esclavos. Continuemos. Ahora vamos a ver la civilización griega. Ustedes saben que los griegos se desarrollaron en Europa del Este. La sociedad griega también estaba dividida entre los que eran considerados ciudadanos y los que eran considerados no ciudadanos. Solamente los ciudadanos tenían derechos a ser elegidos, derecho a voto, derecho a tener propiedades, a heredar sus bienes a las familias, pero los no ciudadanos no eran considerados dentro de esos derechos, y mucho menos los esclavos. La sociedad griega también era una sociedad basada en la esclavitud, y solamente los ciudadanos griegos eran los que tenían derechos. Continuemos. Aquí podemos ver cómo Grecia se desarrolló principalmente a través de la polis de Atenas y la polis de Esparta. Eran las dos ciudades principales. Atenas tenía su propio sistema de gobierno y no se olviden que en Atenas surge la democracia. Pero la democracia solamente era para los ciudadanos con derecho. No era para todos. Continuemos. Podemos observar aquí debajo también la otra polis, Esparta, que era una sociedad guerrera con una aristocracia gobernante que tenía un rey religioso y militar y su sistema de gobierno a cargo de esta aristocracia. Continuemos. Otra gran civilización, también de Europa más occidental, esta civilización es Roma. Ustedes también observarán que la sociedad durante el Imperio Romano se divide en dos grandes grupos.
los no ciudadanos y los ciudadanos, que están aquí, los ciudadanos. Los ciudadanos eran aquellas personas que tenían todos los derechos: el derecho al voto en las asambleas, el derecho a postular un cargo público y ser electo, el derecho a efectuar contratos legales y tener propiedades, el derecho a contraer matrimonio, a tener los derechos de pater familias, y los hijos de tales matrimonios fueron considerados ciudadanos romanos. Además, también tenían el derecho a participar en el comercio y en los negocios, el derecho a participar de un culto pagano, el derecho a ejercer acciones judiciales y además participar en la milicia romana, sobre todo en los grandes cargos, y también el derecho a participar en un culto pagano. ¿Quiénes eran los ciudadanos con derecho en Roma? Pues los que tenían cargos administrativos, los senadores del imperio, los nobilitas, que eran los patricios, y plebeyos enriquecidos, y la plebe o clientes, que eran comerciantes relacionados con los nobles. Continuemos. Vamos a hacer un zoom acá. ¿Qué es lo que pasa con la sociedad en la Edad Media? Los ciudadanos con derechos en la Edad Media eran el rey, los duques, los condes y los altos prelados. Y en el último lugar, los caballeros, señores, obispos y abades. Los que estaban en la base de la sociedad de la Edad Media, los soldados pobres, los campesinos y los siervos, no tenían el derecho a la propiedad, no tenían el derecho a comerciar, había monopolio, comercio, y ellos eran los más desprotegidos. Si bien es cierto, estos no eran esclavos, sin embargo no estaban dentro del grupo de los ciudadanos con derecho. El rey, ciudadano con derecho, el principal, los duques, los condes, los altos prelados, los caballeros, señores, obispos y abades. En la Edad Media ustedes saben que el régimen que imperaba era el régimen de los vasallos. Continuamos. Si vemos la sociedad moderna, ya a partir del siglo XV, siglo XVI, si bien es cierto no existe la esclavitud en Europa, sin embargo también habían dos grupos, los privilegiados y los no privilegiados. Y además había la esclavitud que venía del África. En el siglo XV y el siglo XVI fue el auge de las monarquías que colonizaron varios espacios geográficos, por ejemplo, América del Sur, la monarquía de España, donde se traían esclavos del África. Los esclavos no eran considerados sujetos de derecho, no eran considerados personas humanas. Y en la sociedad europea moderna, el monarca absoluto estaba en la cúspide de la sociedad o de los ciudadanos con derecho. Vamos a ver aquí. Son los privilegiados. La monarquía absoluta, el alto clero y nobleza de la corte, el alto clero perteneciente a la iglesia cristiana, católica, y la nobleza, la familia de todo este grupo. Debajo de ellos estaban los no privilegiados, la burguesía y bajo clero, el clero pobre, y las clases populares, urbanas y campesinos. Muy bien, entonces el grupo privilegiado eran los ciudadanos con mayores derechos. Continuamos. ¿Qué pasaba en paralelo en el siglo XV en América del Sur? En América del Sur estaban desarrollándose las culturas Wari, terminando su desarrollo, la cultura Wari y la cultura Inca, empezando con todo su auge, que duró 70 a 90 años. En la cultura Inca también habían dos grupos bien diferenciados, la clase dominante y la clase dominada. Los que tenían mayores derechos, ciudadanos del estado Inca o de la sociedad Inca, era el Inca y su familia,
Los familiares del Inca o la nobleza de sangre, las panacas, orejones, la descendencia del Inca, la nobleza de privilegio, que eran los militares que habían sido recompensados por acciones destacadas, y también otros nobles, la nobleza provincial, que eran los jefes de etnias y señoríos con los cuales los incas habían hecho acuerdos para que ellos se sometan al imperio incaico. Debajo de esta clase dominante estaba la clase dominada. En ese grupo estaban los mitimaes, que eran los colonizadores, o eran pueblos que eran sacados de un lugar y llevados a otros para colonizar. Los hatun runas, que eran la mayoría de la población, los yanaconas, o sirvientes perpetuos, sirvientes del Inca, y los piñas, o prisioneros de guerra, que eran los que menos derechos tenían. En sí no había un sistema de esclavitud al igual como se hizo con los africanos, pero sí había un sometimiento de parte de la clase dominante del imperio incaico con esta clase dominada. La época del virreinato. Les decía que en Europa, en el siglo XV y XVI, los colonizadores pedían esclavos del África o traían esclavos del África para que hagan el servicio en las colonias. Los esclavos africanos no eran considerados seres humanos. Trabajaban en minas y plantaciones. Estaban en la base de la pirámide social. Encima de ellos había un grupo de indígenas y mestizos que también era un grupo con muy pocos privilegios. Por lo tanto, no eran considerados ciudadanos plenos, no tenían derecho al voto, no tenían acceso a la educación. Solamente los españoles y los criollos, los españoles nacidos en España y los españoles nacidos en América del Sur, eran la sociedad de privilegio y eran los que tenían la mayor cantidad de derechos ciudadanos. Privilegio. Entonces, estudiantes, como ustedes se han dado cuenta, no siempre fue como en la actualidad que todos somos iguales ante la ley y todos tenemos los mismos derechos. En teoría, debería ser así, sino que siempre a través de la historia hubieron grupos de ciudadanos o de personas que eran los que tenían la mayor cantidad de derechos, o eran los únicos que tenían derechos: el derecho a tener propiedad, a heredar, a comerciar, a ser respetados en la sociedad, a elegir autoridades y ser autoridades. Hoy en día esa situación ya ha cambiado. Entonces, ¿quiénes eran considerados ciudadanos con derecho en la antigüedad? Las clases dominantes. ¿Quiénes son considerados hoy en día ciudadanos con derecho? En el siglo XX, todos, aun cuando hay ciertos limitantes que no dejan que desarrollemos plenamente esos derechos. ¿Cuáles son los limitantes? La falta de educación, la pobreza, el acceso a los derechos constitucionales y derechos humanos. ¿Sí? Pero, nuevamente la pregunta: ¿quiénes eran considerados ciudadanos con derecho en la antigüedad? Aquellos que pertenecían a las clases dominantes en los gobiernos y en la sociedad. Muy bien, estimados estudiantes, hasta aquí vamos a avanzar la lección. En la agenda voy a publicar una ficha de aplicación para que puedan trabajar en sesión de aprendizaje junto con el video. Que tengan un buen día, que estén bien, chao, nos vemos hasta una próxima oportunidad.